Y acá tenemos dos grupos de fármacos, aquellos que actúan simulando la acción de los neurotransmisores de la rama simpática, pero también para otro tipo de patología tenemos un grupo de fármacos que bloquean la acción simpática. Hay muchas patologías en las cuales hay una falta de tono simpático y para ello entonces vamos a usar los agonistas simpático-miméticos. Y en cambio, en otras situaciones patológicas hay condiciones en las cuales hay una exacerbación del tono simpático. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es bloquearlos, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, que también aplica para lo de la rama parasimpática, son los fármacos que vamos a ver a continuación. Acá tenemos esencialmente un grupo de fármacos que simulan, dos de ellos al menos, neurotransmisores que son endógenos. Y me refiero a la norepinefrina y la epinefrina. Dicho sea de paso, la epinefrina también se conoce con el nombre de adrenalina y la norepinefrina como noradrenalina. Este otro fármaco, no es un neurotransmisor, es un fármaco sintético, se llama isoproterenol o isoprenalina, tienen los dos nombres. Y está también la dopamina, que también actúa como neurotransmisor, pero se puede administrar como fármaco. Todos estos se administran como fármaco. Ahora, si ustedes se fijan, estructuralmente, y estos se denominan catecolaminas, porque tienen el grupo catecol, que aparece arriba a la izquierda, que está unido a un grupo feniletilamina. Y esos son los que forman la norepinefrina, epinefrina, isoproterenol y dopamina. Y vean ustedes que los cambios en realidad son bastante sutiles, ¿ya? Estructuralmente son muy ligeros, pero esos ligeros cambios que tienen, por ejemplo, entre epinefrina y norepinefrina, la diferencia es que la epinefrina tiene además un metilo, el CH3 que está al terminal. Y eso genera diferencias en términos de respuesta, ¿ya? Tenemos dos tipos de receptores, entre los receptores adrenérgicos que van a ilustrar nuestra clase. Por un lado, tenemos el receptor beta-adrenérgico, que ustedes ya los conocieron en el primer semestre, pero para recordar, el receptor beta-adrenérgico, igual que el receptor alfa-adrenérgico, son receptores que pertenecen a esta superfamilia de receptores que tienen 7 segmentos de transmembrana y están asociados a una proteína G. Esa proteína G lleva un mensajero secundario que finalmente actúa sobre un efector que produce todos los cambios intracelulares propios de la célula. Por lo tanto, las acciones propiamente tales de cada uno de ellos dependen en el fondo de la calidad de la proteína G y de los mensajeros secundarios que van a actuar y por lo tanto toda la cascada bioquímica que viene a continuación. Tenemos por el otro lado receptor alfa 2 adrenérgico, que tienden a compartir el mismo efector con el receptor beta. Por lo tanto, si uno estimula, el otro inhibe, ¿ya? Y eso gatilla reacciones que fisiológicamente ayudan a controlar y mantener el tono simpático. Y por otro lado tenemos el receptor alfa adrenérgico, también asociado a una proteína G. Como vamos a ver más adelante, son proteínas G que tienen calidades diferentes, por lo tanto hacen acciones distintas, pero también tiene su mensajero secundario y su efector, que también desencadena una serie de otras actividades propias de la célula, su célula específica. Reconocemos hasta el momento 3 subtipos de receptores beta, pero los que nos van a interesar son el beta 1 y el beta 2, porque el beta 3 tiene una localización básicamente en el tejido graso y hasta ahora no hay una batería farmacológica que sea interesante.
Por lo tanto, no hay mucha farmacología del receptor beta 3. Sí la hay del beta 1 y del beta 2, particularmente porque el receptor beta 1 está ubicado en el tejido excitable del corazón y por lo tanto sinónimo para ustedes de receptor beta 1 debiera ser respuesta cardiovascular. El receptor beta 2 tiene una ubicación que está en muchos otros tejidos, pero no está en cantidad importante en el corazón. Por lo tanto, beta 2 es sinónimo de músculo esquelético, sinónimo de músculo liso, todos los músculos lisos, de algunas respuestas de plaquetas, etc. Y como ven, están asociados a proteína G del tipo S, son estimulantes y por lo tanto aumentan como efectores adenilato:ciclasa, ciclasa, abren canales de calcio de tipo L y así. Y luego tenemos dos subtipos, macroscópicamente hablando, ¿cierto?, de receptores alfa, los alfa 1 y los alfa 2, que están asociados en el caso del alfa 1 a proteína GQ, que actúa sobre esos efectores, fosfolipasas, y se ha descrito que algunos canales de calcio disminuían su conductancia por acción de esta proteína G. Y por otro lado, el receptor alfa 2, que son proteínas GI, son inhibitorias de todos sus subtipos y producen todos esos efectos que están allí mencionados. Esos efectos entonces van a tener un correlato en una respuesta celular. Todo esto para empezar a entender cuando hablemos del receptor tanto y tal, tiene que quedar esto claro. Receptores alfa y beta, tenemos un fármaco que actúa de manera no selectiva, que es la epinefrina o adrenalina. Cuando lo administramos como fármaco, exactamente igual que cuando actúa como neurotransmisor o como hormona, no discrimina entre receptores alfa y beta, por lo tanto su respuesta es una respuesta masiva, es respuesta sistémica de los terminales simpáticos y por lo tanto vamos a tener respuestas tanto alfa como beta. Pero, como vamos a ver a continuación, la selectividad tiene que ver con la dosis que se va a emplear. A dosis baja tiene selectividad por beta, a dosis más alta se acumula, además de la beta, se suma la respuesta alfa. Existen agonistas selectivos para el receptor alfa 1 adrenérgico, la fenilefrina, la metoxamina, para el alfa 2, la clonidina. Hay otro que, fármaco como el isoproterenol, la isoprenalina, no es selectivo dentro de los tipos de receptores beta, por lo tanto actúa sobre beta 1 y sobre beta 2, pero si nosotros quisiésemos actuar directamente sobre el corazón, podemos utilizar la dobutamina, que es un fármaco que tiene alta selectividad por el receptor beta 1, sin actuar en los otros receptores. Beta 2, por lo general la farmacología está orientada hacia las respuestas del sistema respiratorio, y tenemos fármacos como el salbutamol, salmeterol, fenoterol, que al actuar sobre el receptor beta 2 que se encuentra en el árbol respiratorio, permite una buena ventilación, produce broncodilatación. Y en el caso del riñón, usamos la dopamina, que tiene actividad dopaminérgica sobre el receptor D1, que es básicamente el único tipo de receptor dopaminérgico que hay en el lecho renal. Ahora, existen otro grupo de fármacos que en verdad se los voy a mencionar, pero no son de mayor utilidad, que actúan de manera indirecta. Y al igual que en el caso que vimos de los antidepresivos, estos fármacos lo que hacen es bloquear los sistemas de recaptación de las neuronas simpático-miméticas del sistema simpático y por lo tanto aumentan la biodisponibilidad. En este caso está representada la noradrenalina, pero puede ser cualquiera de las catecolaminas. Y por lo tanto, al estar en mayor cantidad y por más tiempo, estimulan directamente el receptor adrenérgico y por lo tanto tenemos una actividad adrenérgica tipo agonista, pero es indirecta, porque estos fármacos no actúan sobre el receptor, sino que actúan bloqueando los sistemas de recaptación.
también hay algunas sustancias tóxicas, como la cocaína, la anfetamina, ¿cierto?, que actúan de esa misma manera. Ahora, dejando de lado estas que tienen efecto indirecto, nosotros nos vamos a concentrar en aquellos que sí tienen acción directa, que van a actuar directamente sobre los receptores. Y tenemos que tener claridad que hay receptores que están en el lado postsináptico, que son la mayoría de los fármacos que nosotros vamos a ver actúan a ese nivel, postsináptico, pero también hay receptores presinápticos. Y estos receptores presinápticos, los alfa-2 presinápticos, lo que hacen es inhibir la liberación de la catecolamina. Por lo tanto, apagan la sinapsis. Y por el contrario, los receptores beta-2 presinápticos lo que hacen es estimular la liberación de catecolamina y por lo tanto activan la sinapsis. Muchos fármacos que vamos a ver tienen acción, si bien es cierto, sobre los receptores postsinápticos. Hay algunos que actúan acá, cuando necesitamos apagar la sinapsis simpático de la rama simpática. Bueno, receptores beta. El receptor beta 1, como dijimos, está localizado en el corazón básicamente y aumenta la fuerza de contracción, la velocidad de conducción y la frecuencia de contracción del corazón, ¿no? Tiene efectos todos positivos. Es capaz de relajar el músculo liso gastrointestinal, porque en el músculo liso gastrointestinal también hay receptores beta 1, aunque predominan los beta 2. Por lo tanto, la respuesta siempre tiende a ser más beta 2 que beta 1. Y también estimulan la lipólisis, es decir, la quema de grasas. Los receptores beta 2 relajan músculo liso y todo tipo de músculo liso, los bronquiales, producen vasodilatación. Y esto es muy importante porque cuando hay una vasodilatación relevante, entonces el corazón responde de manera refleja para compensar la caída de presión arterial. También el músculo liso visceral producen glucogenólisis hepática, es decir, aumentan la glicemia. Cada vez que nosotros administramos un agonista beta 2, aumentamos la glicemia, por lo tanto ahí surge de inmediato una contraindicación, ¿cierto? O al menos cuidado en los pacientes que son diabéticos. Y producen también temblor esquelético, que es muy visible, sobre todo en las extremidades y en las manos, que tienen personas que tienen un pulso tembloroso. Eso es por una sobreactividad sobre el receptor beta 2 en el músculo esquelético. Y el receptor beta 3, que dijimos solamente lo vamos a mencionar para que sepan que existe, pero no hay fármacos que actúen sobre ellos, al menos no que tengan un buen perfil. Actúan sobre el metabolismo y la producción de energía y calor. Después tenemos los receptores alfa. Receptores alfa 1 postsinápticos son los importantes porque, si bien es cierto el músculo liso vascular tiene receptores alfa 1 y alfa 2, los dos producen contracción del músculo liso, pero la respuesta alfa 1 es por lo menos 5 veces más grande que la respuesta alfa 2. Por lo tanto, el blanco importante suele ser el alfa 1 más que el alfa 2 en el músculo liso. También produce glucogenólisis hepática, es decir, aumenta la glicemia por acción alfa 2 como también por acción alfa 1. Por lo tanto, ustedes administran adrenalina, la adrenalina actúa indiferentemente sobre receptores beta o receptores alfa, van a tener alza de la glicemia. Y otro receptor importante para la clase de hoy es el receptor alfa 2 presináptico, porque como dijimos en la diapositiva anterior se mostraba, inhiben la liberación de los neurotransmisores, noradrenalina y acetilcolina, y por lo tanto apagan la sinapsis. Y además son capaces de inducir agregación plaquetaria. Revisemos algunos efectos de la adrenalina o epinefrina. Como no diferencia entre receptores alfa y beta adrenérgico, entonces tenemos efectos que son complejos y que hay que ir entendiendo casi por órgano o tejido, dependiendo del tipo de receptores que tenga ese órgano y ese tejido. Ahora, otra cosa importante es que cuando se administra por vía subcutánea, tiene predominio beta.
Cuando se administra por vía intravenosa, el predominio es alfa. Y cuando decimos predominio, significa que se está actuando sobre ambos receptores, pero predomina uno por sobre el otro. Respecto de la presión arterial, la adrenalina intravenosa aumenta la presión arterial media y lo hace en forma dosis dependiente. Tiene efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo, como ya vimos, y además produce vasoconstricción de todos los lechos vasculares. Por lo tanto, aumenta tanto la sistólica como la diastólica. Y eso hace que la presión arterial media debiera elevarse. Pero vuelvo a decir, es un efecto dosis dependiente, lo que agrega un poquito más de complejidad. En los vasos, la adrenalina intravenosa produce disminución del flujo sanguíneo cutáneo porque hay vasoconstricción precapilar y también de las vénulas. Por lo tanto, lo que uno debiera ver es que todas las venas superficiales desaparecen, ya no las vemos. Efectos cardíacos: aumenta la frecuencia cardíaca sinusual, la velocidad de conducción, la fuerza de contracción. Puede elevar los trastornos del ritmo. Lo más particular que suele aparecer como arritmia es la sístole, que se hacen mucho más breves, y aumento del gasto cardíaco, con un importante aumento en el consumo de oxígeno. Por lo tanto, personas que están cursando un infarto, estos agonistas tipo adrenalina no son los más adecuados por el mayor consumo de oxígeno. La zona infartada, lo que menos queremos es que empiece a tener una mayor demanda por oxígeno. Les dije que la respuesta de la adrenalina es un poco compleja porque depende de la dosis. Administrada en dosis baja, tiene predominio beta, entonces va a responder el receptor beta 1 cardíaco y el receptor beta 2 en las arteriolas. Beta 1 aumenta el gasto cardíaco, pero el beta 2 produce relajación de las venas, por lo tanto hay distensión, hay capacitancia venosa, y al haber menor resistencia vascular, entonces se observa lo que aparece acá. Hay un aumento en la presión diastólica, ¿cierto? Por el aumento del gasto cardíaco, receptor beta 1, pero hay una disminución de la resistencia vascular periférica, y eso por acción de la vasorelajación que produce el receptor beta 2. Por lo tanto, la presión arterial media tiende a aumentar ligeramente en dosis baja. Cuando la dosis es alta, por el contrario, tiene predominio alfa 1 y alfa 2. Como en el corazón no hay receptores alfa, entonces sigue actuando el receptor beta 1, aumenta el gasto cardíaco, pero ahora ya no hay vasorelajación, sino que por el contrario hay vasoconstricción, porque los receptores alfa 1 y alfa 2 que están en el músculo liso vascular son vasopresores, por lo tanto aumenta la resistencia vascular. Y en tal caso, lo que observaríamos acá es un aumento en esa presión, y eso llevaría a que la presión arterial media se eleve de la misma manera que está elevado arriba. Y ahí aparece la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Con la administración de la epinefrina aumenta por la acción beta 1. Eso está ahí como resumen para que ustedes lo vuelvan a ver. Y también cuando se administra en dosis alta. Por razones de tiempo se los dejo, pero me gustaría que ustedes pudieran jugar viendo en este gráfico de presiones de qué manera se van a ver afectadas dependiendo de la dosis, porque los receptores que están involucrados van a determinar entonces qué tipo de respuesta vamos a tener. Bueno, otros efectos en otros sistemas: en el músculo liso, relaja el músculo liso gastrointestinal, disminuye el tono y la amplitud de las contracciones, también relaja el músculo liso uterino. Efectos respiratorios: produce relajación por la acción beta 2. Todos estos músculos lisos, recuerden, si bien tienen receptores beta 1, la predominancia es beta 2, hay muy poco receptor alfa. Tiene efectos metabólicos, el más importante de todos es el consumo de oxígeno, aumenta hasta en un 25%, y el aumento en el glucógeno
grasa y glucosa, ¿cierto? Elevando la glicemia y por eso induce hiperglicemia. Y efectos a nivel del sistema nervioso central, alteraciones cerebrales y de la conducta, y eso generalmente se manifiesta como trastornos de ansiedad o la sensación de astenia, que es una suerte de cansancio, pero no el cansancio físico, sino que es un cansancio más bien psicológico. Indicaciones de uso, inducción de vasoconstricción. Generalmente este uso está asociado a la asociación con anestésicos locales. Los anestésicos locales son bastante tóxicos. Por lo tanto, cuando se administra un anestésico local, lo que uno quiere es que el anestésico quede localmente en la zona de administración. Por lo tanto, se asocia con adrenalina para que la adrenalina produzca vasoconstricción y de esa manera entonces no hay mayor absorción del anestésico local y queda efectivamente local en el lugar donde se administró. Y eso lleva entonces a que el tiempo de anestesia local también se prolongue, reduciendo la toxicidad. Otros usos son el tratamiento de la urticaria y el edema angioneurótico, la verdad es que no se usa mucho hoy en día. La reducción de hemorragias superficiales, simplemente por instigación de la adrenalina en la zona donde está la herida, y eso produce la vasoconstricción que cierra los vasos. Reversión de la hipotensión por choque anafiláctico, ese quizás es el mayor uso que tiene la adrenalina, porque en el caso del choque anafiláctico la presión cae, pero también hay broncoconstricción. Y la adrenalina, al tener una acción tanto en los receptores beta 1 como beta 2, entonces facilita que el shock se revierta, levanta la presión y mejora la ventilación, produce broncodilatación. También se utiliza en cirugía para mantener la presión, porque cuando se usan anestésicos generales se relaja la musculatura esquelética y se produce menor compresión sobre los vasos, disminuye la resistencia vascular periférica y por lo tanto necesitamos administrar adrenalina para hacer que esos vasos se contraigan. Y en la reanimación cardíaca, que se solía ver en las películas hasta principios de los años 80, hoy en día ya prácticamente no se usa, porque es mucho más efectivo el masaje cardíaco y sin duda el desfibrilador tiene mucho más éxito sin reacciones adversas como en el caso de la adrenalina. La noradrenalina o norepinefrina tiene efectos básicamente beta y alfa, no hace mucha discriminación como en el caso de la adrenalina, por lo tanto tiene efectos mezclados. Si ustedes ven, cuando se aplica y medimos la presión arterial, la norepinefrina aumenta por acción beta 1 la presión sistólica, pero también aumenta por acción alfa la resistencia vascular periférica y aumenta esa resistencia, por lo tanto lleva la PAM hacia valores más altos. Y en el caso de una administración de noradrenalina en dosis baja, precisamente por esta acción de subir la presión arterial, se compensa de manera refleja la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, ustedes ven que la primera respuesta es un alza en la frecuencia cardíaca por la acción beta 1, pero como la presión arterial se eleva, entonces actúan los vasoreceptores y producen una disminución en la frecuencia cardíaca de manera de compensar el gasto cardíaco a ese aumento de presión arterial, de manera que se mantenga estable. Ahí está también el resumen para que ustedes lo analicen. Después la dopamina, a diferencia de la adrenalina y la noradrenalina, es sustrato de estas dos enzimas, de la MAO, monoaminoxidasa, y de la catecolortometiltransferasa. Por eso que la dopamina solo se puede administrar de manera parenteral, no se administra por vía oral porque estas enzimas van a metabolizarla. Se usa para manejar la presión arterial, sobre todo en el lecho renal, mesentérico, algo de coronario, todo ello por una cuestión
de presencia de receptores dopaminérgicos de 1, aumentan la tasa de filtración glomerular, por lo tanto, en algún tipo de shock que tenga comprometido el riñón, la dopamina es de elección. Aumenta el flujo sanguíneo renal, ¿cierto? Por lo tanto, estamos mejorando la función renal y manteniéndola en situaciones de shock. Indicaciones, por lo tanto, gasto cardíaco bajo con alteración de la función renal, y en el shock cardiogénico e hipovolémico, porque en esta circunstancia la perfusión renal está afectada. Por lo tanto, necesitamos revertirla para que el riñón no falle, y por lo tanto la dopamina es de elección. A nivel cardiovascular, la dopamina no solo tiene afinidad con los receptores dopaminérgicos, sino que también sobre los receptores beta, particularmente sobre el receptor beta 1. Por lo tanto, va a producir aquellos efectos que están relacionados con la respuesta cardíaca. Para que actúe sobre el receptor beta, necesitamos aumentar la dosis. Entonces, dosis baja, riñón; dosis alta, cardíaca. Se usa en el shock cardiogénico, en el shock séptico, para revertir la hipotensión profunda en un tipo de cáncer de la médula adrenal, que es el feocromocitoma, y en pacientes que tienen oliguria o que tienen resistencia vascular periférica baja o que está relativamente normal, pero con oliguria. Por lo tanto, sus indicaciones de uso son más bien en situaciones de shock, cuando hay compromiso que incluye además el riñón. Así que la dopamina, puesto que se metaboliza muy rápido, es de administración única. Se da una administración, si funciona y se revierte el cuadro, entonces está todo bien, lo mantenemos. De lo contrario, se pasa a otro agente farmacológico. Isoproterenol, como no es selectivo, actúa sobre receptores beta 1 y beta 2, sin actuar sobre los receptores alfa. Se metaboliza a nivel hepático y básicamente es a través de esta enzima, la COMT. Se absorbe bastante bien y se usa generalmente por vía parenteral, pero hay unas presentaciones en aerosol para situaciones de crisis asmática cuando no hay disponible otro tipo de fármaco, como elección secundaria. En urgencias, para estimular la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen bloqueo cardíaco o que están con una bradicardia extensa, o en los trastornos de asma y de shock, pero como les digo, es de segunda elección. La primera elección es la epinefrina. Palpitaciones, taquicardia es lo más característico de su acción, sobre todo por la actividad beta 1, que es muy intensa. La dobutamina, este es un fármaco complicado, porque la dobutamina de partida es una mezcla racémica, o sea, tenemos isómeros levógiros y dextrógiros, y el isómero menos, o sea, el levógiro, es agonista alfa 1, por lo tanto va a elevar la presión arterial. En cambio, el dextrógiro es antagonista alfa 1, y por lo tanto debería bajar la presión arterial. Ambos isómeros tienen actividad beta, y eso hace, por ejemplo, que si comparamos cada uno de los isómeros, el dextrógiro es 10 veces más potente que el levógiro, ¿cierto? Y por lo tanto su acción predominante es beta 1 por sobre beta 2. Entonces, los efectos son dosis dependientes o bien dependiendo del isómero que se está manejando. Y las presentaciones son tanto de la mezcla racémica como de cada uno de los isómeros. Hay que tener cuidado con cuál se va a utilizar. Efectos adversos: puede haber mucho aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Generalmente esto ocurre cuando se está infundiendo el fármaco y se hace a una velocidad muy rápida. Por lo tanto, si aparecen aumentos de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca muy altos, hay que disminuir la velocidad de infusión. Por vía intravenosa se indica para la descompensación cardíaca postoperatoria. Nuevamente, generalmente es de dosis única, se administra y si se recupera el corazón en su descompensación.
no hay nada más que hacer, ya está. Pero si no resulta y sigue descompensado, no se va a volver a intentar una segunda dosis de dobutamina. Y por la misma razón se usa igual en el infarto agudo del miocardio, también con la misma salvedad. Generalmente este infarto agudo del miocardio no es el infarto tradicional que todos conocemos. Es generalmente el infarto que ocurre durante un acto quirúrgico, ¿ya? Entonces se administra por la misma vía por donde se están administrando los anestésicos y los sedantes. Se administra dobutamina en caso de que haya infarto o que incluso haya paro. Si no funciona, desfibrilador. Y ahí hay algunos datos farmacocinéticos. Vean la vida media, 2 minutos, por eso que es de acción única. Se administra, si funciona de inmediato se sabe. Si no funcionó en 2 minutos, vamos a otra cosa. Y no requiere dosis de carga, como suele ocurrir con algunos otros fármacos. Ahora pasamos a los agonistas beta-adrenérgicos. El salbutamol suele ser siempre el fármaco prototipo del grupo, porque es el que tiene la representación de todas las acciones que tienen todos los fármacos beta-adrenérgicos. Ahora, el salbutamol es un agonista selectivo beta-2, pero el término selectivo es porque cuando se desarrolló el salbutamol no habían otros fármacos agonistas beta-2 selectivos que diferenciaran entre el beta-2 y el beta-1. Hoy en día sabemos que en realidad lo de selectivo es hasta por ahí nomás. Hay otros que son mucho más selectivos. Se usa para el tratamiento del asma, básicamente por su acción directa sobre el receptor beta-2, que tiene todas estas otras acciones benéficas en el asma. Se usa como rescate, se usa también en las crisis asmáticas y también en forma de mantención. Los efectos adversos son el temblor del músculo estriado por la acción beta-2 que hay en el músculo, una ligera taquicardia, que a pesar de que dijimos que no hay receptores beta-2, la taquicardia se explica porque si bien el salbutamol es selectivo beta-2, también en dosis más alta puede tener efectos sobre el receptor beta-1. Y eso es lo que estimula entonces el aumento en la frecuencia cardíaca y aparece la taquicardia. Y las acciones de inquietud, aprensión, ansiedad, porque son consecuencias tanto del temblor como de la taquicardia que estimulan entonces en un ciclo de retroalimentación positiva, la persona se siente más inquieta y empieza la ansiedad. Ahora, estos efectos adversos se producen porque es mal administrado el salbutamol. El salbutamol para el tratamiento del asma, que es casi la única indicación de uso que tiene, se administra en forma por vía inhalada, en nebulización. Y para eso hay que evitar la deglución. O sea, se le pide al paciente que inhale en el momento en que se produce el puff. Y si lo traga, aparecen entonces los efectos sistémicos que llevan a estos efectos reales. Por lo tanto, la educación de cómo se debe utilizar la aerocámara adecuadamente lleva a que esos efectos adversos no aparezcan. La ritodrina es un fármaco agonista beta-2 que se usa para relajar el músculo liso uterino. Y esto es básicamente cuando hay trabajo de parto prematuro. De esa manera entonces se bloquea este trabajo de parto y se evita que nazca prematuramente el gestante. Es de administración aguda, se hace en forma intravenosa y si el trabajo de parto se detiene, entonces se mantiene por un par de días por administración oral. Efectos adversos cardiovasculares, básicamente porque tampoco es tan selectivo beta-2, tiene algo de actividad beta-1 y esa actividad se manifiesta de mayor medida si la dosis es más alta. Tiene efectos renales, que son los mencionados acá, y también hiperglicemia. Contraindicaciones, las cardiopatías y la diabetes en el gestante. Vuelta a la página. Alfa-1 adrenérgicos. La fenilefrina es un fármaco que se usa poco porque es bastante riesgoso su uso. Es un fármaco que produce una vasoconstricción muy notable por acción alfa-1
y se administra tanto por vía subcutánea como vía intramuscular. Eventualmente, en concentraciones altas, que es muy raro, puede activar receptores alfa-adrenérgicos y con eso la crisis hipertensiva puede ser muy alta. Y se usa precisamente para elevar la presión arterial. Hay varias formas para elevar la presión arterial, dependiendo de cuál sea la causa de la hipotensión. Si es simplemente porque hay un exceso de hipotensión de origen simpático, entonces lo que corresponde es actuar con esta fenilefrina para revertir el efecto. Otra forma es utilizar atropina. La selección cambia un poco dependiendo del tipo de hipotensión. Como administración tópica se usa como descongestivo nasal y también como agente anhidriático, pero no son fármacos de primera elección. El otro grupo son los agonistas alfa-2, pero se usan básicamente pensando en el receptor que está presináptico. Y ustedes recordarán que ese receptor lo que hacía era disminuir la liberación de noradrenalina. Por lo tanto, disminuía el tono simpático. Se usa la clonidina básicamente en el tratamiento de la hipertensión arterial. Se prefiere otro en la hipertensión arterial porque la clonidina en particular tiene, además de la acción alfa-2, tiene otras acciones en otros receptores y tiene más reacciones adversas importantes. Diarrea en pacientes diabéticos que tengan además neuropatía autonómica. Y aquí están las principales reacciones, indicaciones de uso. Todo ello mediado porque estamos disminuyendo el tono simpático en personas que tienen exacerbado ese tono en forma natural o en forma patológica. El otro fármaco que actúa en el mismo receptor es la alfa-metildopa, y este fármaco sí se usa mucho más que la clonidina. Y básicamente se usa en el tratamiento de la hipertensión arterial durante el embarazo. A diferencia de la clonidina, este es mucho mejor tolerado y no tiene efectos teratógenos sobre el gestante. Suele producir sedación transitoria, algo de sequedad bucal, anemia hemolítica. Cuando eso ocurre, necesariamente hay que suspender el tratamiento. Pero la verdad es que el uso de la alfa-metildopa suele ser más bien agudo, más que crónico, por lo tanto es raro que se vaya a producir la anemia. La pseudoefedrina es un fármaco que actúa indistintamente en receptores alfa y beta en forma agonista. Es en ese sentido similar a la adrenalina. Y se usa básicamente como alivio a la congestión nasal. Hay varios preparados que existen como polvos que se vacían en un vaso de agua, efervescentes, y tienen esta indicación. Ahora, el problema de ello es que elevan la presión arterial. Y en personas que son hipertensas, este tipo de fármacos debería estar contraindicado. Efecto adverso: arritmias por la acción beta-1, insomnio por las acciones alfa a nivel central, hipertensión arterial por la acción tanto a nivel de resistencia vascular periférica como a nivel cardíaco. Y aquí hay otros fármacos que en verdad, la efedrina se saca de una planta, se extrae de una planta, se usa como droga, no se vende como fármaco. Y de hecho, si un laboratorio farmacéutico tiene acopio de efedrina, tiene que explicar para qué lo quiere. Si es para sintetizar pseudoefedrina, ok, puede que lo dejen pasar. Pero si no tiene cómo justificar que tenga acopio de efedrina, se los llevan a todos presos. También está este otro fármaco, la fenilpropranolamina. También se usa para la congestión nasal. Era básicamente antes de la aparición de la pseudoefedrina y de los medicamentos tipo Tapsin día, Tapsin noche. Y aquí hay otros agentes simpático-miméticos que también están cayendo en desuso: la nafosolina, la tetrahidrazolina, que se usan como vasoconstrictores.
adrenérgicos son derivados de anfetamina, los que salen mencionados acá. Básicamente se usan para el control del apetito en personas que tienen hiperfagia. Pero como son derivados de anfetamina, producen adicción. Y por eso todos esos medicamentos son controlados igual que la benzodiazepina. Antagonistas adrenérgicos. Ya queda poquito. Fenoxibenzamina bloquea receptores alfa 1 y alfa 2 y lo hace de manera irreversible. Por lo tanto, no es un buen fármaco salvo para situaciones particulares, porque como es irreversible, una vez que se unen los receptores, los deja knockout. Básicamente se usa para tratar las crisis hipertensivas cuando una persona tiene feocromocetoma mientras está a la espera de la cirugía. En cambio, estos fármacos son mucho más utilizados, en particular la doxazosina, porque tiene una duración de efecto de hasta 36 horas, y eso significa que se administra una vez al día, a diferencia de estos de acá. Aplicaciones terapéuticas: hipertensión primaria general, insuficiencia cardíaca congestiva, hiperplasia prostática benigna, y las reacciones adversas, que es la principal que tienen que recordar ustedes, que es la hipotensión postural o síncope de primera dosis. Estas personas tienen hipertensión alta y cuando le administran cualquiera de estos fármacos baja muy rápidamente y violenta, y eso va a producir una hipotensión postural. Por lo tanto, la recomendación es que la persona se le administre por primera vez estos fármacos durante la noche, mientras está acostado. Si lo van a hacer durante el día, en una consulta, en un CEFAM, hay que hacer que la persona permanezca al menos 1 hora y media recostado antes que se pueda levantar e irse para su casa. Porque bajan muy violentamente la presión arterial. La yoimbina es un fármaco que lo agregué porque en todos los libros de farmacología lo mencionan. En la práctica no sirve, es un fármaco que está en desuso, solo lo usan en clínica veterinaria. Pero en seres humanos no se utilizan porque en la práctica no tiene utilidad el bloquear el receptor alfa 2. Y los antagonistas adrenérgicos. Estos antagonistas tienen una acción que es básicamente control cardiovascular. Estos que están destacados acá, carvedilol y labetalol, además de bloquear los receptores beta, bloquean receptores alfa. Y eso hace que sean, dentro del manejo de la hipertensión, sean los fármacos ideales, porque pueden mantener el control de la presión arterial tanto a través de la acción del gasto cardíaco como de la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, son muy adecuados. También tenemos acá fármacos que son selectivos beta 1. Esos fármacos tienen la ventaja de que van a tener buen control de la presión arterial y pueden usarlo personas como diabéticos, personas asmáticas. Porque en el caso de los fármacos que bloquean en forma no selectiva los receptores beta, beta 1 y beta 2, al bloquear el beta 2, bloquean la liberación de insulina, no se siente que haya hipotensión. Si la persona es asmática, puede producir una crisis asmática porque tiene menor capacidad de broncorelajación. ¿Ya? Entonces, ¿buen control de qué era? ¿Perdón? ¿Buen control de qué? Los beta 2. Los beta 1. Los beta 1 de la presión arterial. Los beta 2 también controlan bien la presión arterial, pero hay que tener cuidado por el bloqueo de la acción beta 2. Entonces, si ustedes tienen un paciente que es diabético, que es asmático, debieran preferir el uso de un bloqueador beta 1 por sobre un bloqueador beta 2, ¿ya? Uno no específico, que bloquee beta 1 y beta 2. Entonces, atenolol es un buen fármaco para una persona diabética, es un buen fármaco para controlar la presión arterial de una persona que tiene asma. No así el propranolol, que no es cardioselectivo, bloquea beta 1 y beta 2.
Y el esmolol lo tengo destacado acá porque, si bien es cierto, es cardioselectivo, tiene una vida media de 10 minutos, comparado con todos los otros que tienen vidas medias de horas. Este fármaco, el esmolol, se usa casi exclusivamente para el control en intervenciones quirúrgicas para elevar la presión arterial vía receptor beta 1. Ahí están los efectos cardiovasculares de los bloqueadores beta no cardioselectivos, y ahí hay ejemplos de algunos de los fármacos que se utilizan con mayor frecuencia en el sistema respiratorio, ¿cierto? Lo que decíamos, el beta bloqueador no cardioselectivo aumenta la resistencia a las vías aéreas y por eso no es recomendable en las personas que son asmáticas. Tienen efectos oculares, disminuyen la secreción de humor acuoso, por lo tanto se usa, sobre todo el timolol, se usa en el glaucoma de ángulo abierto, y tienen efectos endocrinos importantes. Sobre todo hay que tener atención en que aumentan los lípidos circulantes. No es que sea la primera dosis, pero una persona que está en tratamiento por varios meses o incluso un año, ya es bueno pedirle un perfil lipídico para ver si se está alterando las DLDL o incluso las HDL, que disminuyen bastante. Por lo tanto, aumenta el riesgo cardiovascular. Le bajamos riesgo cardiovascular por la hipertensión, pero podemos aumentarlo por la dislipidemia. Así que esto necesita control, pero es un control de largo plazo. Y se maneja con los fármacos hipolipemiantes. ¿Sí? Sí, es reversible. Es reversible. El problema es que no necesariamente podemos suspender el fármaco del beta bloqueador. A veces es indicación mantenerlo. Y en esa condición, si hay que mantener el beneficio del beta bloqueador, podemos hacer dos cosas. O pasar a uno que sea cardioselectivo, que son un poquitito más caros que los no selectivos, o manejar la dislipidemia con un hipolipemiante, que además tiene varios beneficios, porque si le agregamos una estatina, tiene beneficios cardiovasculares que se van a agregar al beneficio de tener el control de la presión arterial y bajarle la dislipidemia. Los cardioselectivos tienen ventaja notable sobre los beta no selectivos y debiesen ser de elección en este tipo de pacientes. Ahí hay algunos de los que se utilizan más. Y creo que con esto terminamos. Ahí están las reacciones adversas. Y ya está. Bien.